Señoras y señores, muy buenos días. Muy buenos días. Amanece un lunes interesante aquí en República Dominicana y nosotros desde País 2024 acompañándoles. Gracias por estar en nuestra sintonía. Desde el Partido de la Fuerza del Pueblo recibo a Natanael Concepción, miembro de su dirección política, a quien por primera vez en País 2024 le damos la más cordial bienvenida. Natanael, buenos días. Buen día, un placer, Gregory, estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Natanael, interesante que podamos desde este momento, iniciando un lunes, iniciando el programa, tratar de temas que tú, dentro de tu organización política, tienes a bien pues, manejar en el mejor sentido de la palabra. Ayer el presidente Leonel Fernández decía en una participación frente a un grupo de dirigentes, un grupo amplio de dirigentes, que efectivamente ya se estaban él, por encima en cuanto a preferencia de Luis Abinader. Sin embargo, yo escucho la otra acera y me dice lo contrario. Mira, lo que el presidente Fernández anunció se debe a resultados de estudios, de encuestas que hemos hecho. Pero quizás para que sea más claro para todos, yo creo que hay que entender el contexto en el que estamos. Estamos en medio de una crisis que desde el 2019 todo el que ha ido a una elección desde el gobierno la ha perdido. Y acabamos de ver lo ocurrido en Brasil con Bolsonaro, que es un presidente muy populista, con un voto muy duro, y perdió la elección en primera vuelta y la perdió en segunda vuelta. Y quien retornó fue Lula, que le recordaba a la gente años de estabilidad, años de prosperidad, les recordaba un mejor tiempo y les recordaba una esperanza a la mayoría de la gente. Y puedes ver los paralelismos con esa y toda la elección. Miren, América Latina del 2019, aquí en este continente, no ha ganado la elección un solo gobierno que haya ido a la reelección, salvo Nicaragua, donde entraron presos a toda la oposición. Por lo tanto, no hubo una elección reconocida con el parámetro democrático que reconocemos, ¿no? Es decir, que todos los gobiernos que fueron a la reelección la perdieron porque hay un contexto de crisis. Y creo que ese contexto de crisis, combinado con las cualidades que tiene el expresidente Fernández, permiten entender que hay un posicionamiento muy bueno en este momento, que lo que hace que proyecta una buena posibilidad para el partido, porque estamos todavía a un año y medio de las elecciones, pero esos números son sin duda un buen síntoma de que lo que ha pasado internacionalmente se puede repetir en la República Dominicana. ¿Por qué se hace difícil, de acuerdo a los ejemplos que pones y que uno conoce, desde gobierno en este momento repetir? Primero porque la crisis crea insatisfacción en la gente y esa insatisfacción se traduce en desaprobación del gobierno. ¿Cuál es nuestra crisis? Bueno, nosotros tenemos varias crisis. Primero tenemos efecto de la crisis mundial, que sin duda nos impacta, la crisis económica, donde se proyecta para el otro año un agravamiento de la crisis con un escenario de recesión, según lo que plantean el FMI y el Banco Mundial, que son organismos que no son sospechosos de ser de la fuerza del pueblo. Entonces, fuera de eso, hay aquí un problema ahora mismo con la seguridad ciudadana muy agudo. Vemos que ni siquiera los encuestadores del censo quedan a salvo. Hay una situación de eficiencia del gobierno que se siente, de falta de eficiencia e ineficacia en cosas tan pequeñas como a veces la reparación de un puente. Te pongo el ejemplo del puente de La Vega, del puente del Cangrejo en Puerto Plata, por ejemplo, del puente de la otra banda en Higüey. O sea que cosas tan pequeñas al gobierno le están costando lograrlas resolver al ciudadano. No se ha logrado resolver el problema de la inflación. Cada día la familia dominicana tiene que destinar más dinero para garantizar la alimentación, pero tienen que buscar más recursos y sin embargo no están generando más recursos porque la situación económica no se lo permite. Tenemos el problema en el sector de salud. Si tú analizas lo que está pasando en salud, hay una situación muy preocupante en el sector de salud, los hospitales están desabastecidos. Bueno, hay situaciones como la denuncia que hizo un director de un hospital, que aunque lo cancelaron, no fue falso lo que él planteó. Si tú te vas al terreno de educación, te encuentras con estudiantes con dificultades para encontrar aulas, con otros tomando clase en el piso. Bueno, eso es lo que ha dicho la prensa, no la fuerza del pueblo. Eso está documentado en la prensa nacional. Es decir, que tú notas que hay un gran desafío, que además de la crisis mundial hay un problema, digamos, de la eficiencia con la que el gobierno afronta las dificultades que tenemos. Cuando se hacen trabajos de campo en este momento, políticos, como hacen ustedes, como hacen en
PRM, en PLD, para citarlos solamente a ustedes tres, se toma en cuenta qué consideración, porque hemos visto a nivel internacional, ya que pones el ejemplo, por ejemplo, Brasil. En Brasil las encuestas se fueron muchas de caída, de boca. En el caso de la preferencia de Lula y Bolsonaro, aunque Lula finalmente se alzó con el triunfo, pero no era lo esperado cuantitativamente en las encuestas. Entonces, ustedes acá, a un año y tanto de las elecciones, tienen estudios que les dan la seguridad del mismo expresidente Fernández, decir yo estoy por encima. ¿Qué garantía puede tener uno? Y esos estudios, ¿qué garantía le dan a ustedes también de que andan en el camino correcto y sobre todo planteándolo? Sí, bueno, primero en el caso de Brasil, las encuestas acertaron en una cosa, que Lula ganaba. Y el porcentaje de voto de Lula lo acertaron. En primera vuelta tuvieron un problema con el porcentaje de Bolsonaro. Y eso está estudiado. En liderazgo como Bolsonaro y Trump, hay una gran parte de sus seguidores que son seguidores silentes, que cuando son encuestados no manifiestan abiertamente su intención, y eso hizo que las encuestas tuvieran un margen de error en cuanto al porcentaje de voto de Bolsonaro, no así en cuanto al de Lula en primera vuelta. Pero sí acertaron, primero, en que Lula era que ganaba, y segundo, la mayoría pronosticó un escenario de segunda vuelta que se dio. Por lo tanto, en la esencia del pronóstico acertaron. Luego, en cuanto a lo que tiene que ver con las encuestas aquí en la República Dominicana, aquí hay todo tipo de encuestas. Hay encuestas que se utilizan para hacer posicionamiento, y hay encuestas de investigación. A la que te estoy haciendo referencia son encuestas seria de investigación que hace un proyecto político para tener una orientación. Las encuestas que ustedes seguían, que exponen, como el hecho mencionado ayer por el doctor Leonel Fernández, esas son de investigación y propiciadas y realizadas por el equipo de Fuerza del Pueblo. Es una combinación de dos cosas, de encuestas que hace el equipo del partido para medir cómo está, y encuestas también que hace el sector privado y te la hace llegar, que hacen con frecuencia amigos empresarios y también te la hacen llegar, que coinciden en ese posicionamiento que hay. Y además, tú ves la conducta política y te das cuenta. Pero si tú ves a quién van dirigidos los ataques, te das cuenta a quién lidera. Lo que mencionas de amigos empresarios o empresarios que hacen encuestas, da la impresión muchas veces en los últimos meses de que los empresarios tienen más interés en cómo va el manejo, el desarrollo de los partidos políticos, que hasta o igual interés que los mismos partidos políticos. ¿Cómo es que los empresarios hacen tantas encuestas que por demás son costosas y cuál es el uso? ¿Por qué? Mira, además de que los partidos miden por sí solos, siempre para hacer su posicionamiento, en el sector privado, el empresariado que tiene inversión en el país, que la política le impacta, que la política determina muchos aspectos de su negocio, porque si hay inestabilidad política les afecta, hay opciones que son más hostiles, opciones que son menos hostiles. Con frecuencia es común que grupos empresariales midan y que te hagan llegar la medición. Es una tradición aquí y siempre está. No es que miden todos los días, pero siempre con una frecuencia relativa mide gente del sector privado como mide gente del sector político, para entender el clima político y para entender también las proyecciones. O sea, el sector privado siempre se preocupa por entender lo que viene, tanto a nivel de la economía como a nivel de la política. Eso no es nuevo, eso ha sido siempre una tradición aquí y en otros lugares también. Siempre se mantendrá, de acuerdo a las perspectivas de los indicadores de preferencia, que el doctor Fernández dentro de Fuerza del Pueblo va a tener preponderancia a la preferencia que tiene el partido. Bueno, mira cuál es el cuadro que hay. El expresidente Fernández ahora mismo es la persona que le recuerda al pueblo dominicano. No, perdón, te hablo dentro de Fuerza del Pueblo. O sea, va a estar siempre por encima, de acuerdo a lo que se dé por Fuerza del Pueblo. Su tradición en el viejo partido fue esa, él siempre estuvo por encima del partido, porque es una figura que ha gravitado en la vida nacional por mucho tiempo y que tiene un gran legado. Entonces, bueno, es normal que tenga él mismo un peso electoral que haga que esté por encima, sobre todo, de un partido nuevo. Si lo estuvo por encima del PLD cuando estuvo allá, imagínate en el caso de Fuerza del Pueblo, que es un partido en formación, en crecimiento, pero un partido nuevo. Ya, ustedes, igual que la mayoría de los partidos, se montan normalmente en la ola del momento.
Eso hace que muchas veces nos perdamos la oportunidad de recibir por parte de las agrupaciones políticas propuestas, algo diferente, algo que quizás estemos necesitando. Veo, por ejemplo, que ayer mismo, y tú mismo lo acabas de decir, ustedes están evaluando la eficiencia en las obras públicas que hace el gobierno, pero quizás algo nuevo yo no lo he escuchado de Fuerza del Pueblo que quizás me esté necesitando. Pues te lo compartimos, porque si alguien ha tenido siempre una visión de futuro ha sido el presidente Fernández. Quien ha pensado el país hacia el 2044 es él, quien nos trajo un metro, quien creó el ITLA, quien creó todas las herramientas de futuro y de desarrollo ha sido él. Por ejemplo, ¿qué planteamos nosotros para un próximo gobierno? Te voy a dejar un adelanto de algo de lo que el presidente ha estado planteando. Mira, nosotros creemos fuertemente en una reforma educativa. Nosotros proponemos que el sistema de educación debe adoptar el modelo STEM, que es un modelo desarrollado en Estados Unidos y ya a nivel del mundo muy reconocido, que se basa en ciencias, en matemáticas y en aprender a la gente, hacer a la gente aprender a pensar. Y tenemos toda una propuesta para eso, de cómo desarrollar el STEM a nivel de la educación básica. A nivel de la educación superior, hemos pensado en que hay que formar a la gente no solo para ser empleados, sino para que cree empleo. Por lo tanto, pensamos vincular la innovación al sistema universitario. Por ejemplo, el presidente Fernández me ha tocado a mí el honor de acompañarle a algunos viajes internacionales en lo que hemos visitado. Por ejemplo, fuimos a la Florida, a una universidad que tenía 235 empresas incubadas en la universidad, porque tenía un centro de innovación. Nosotros pensamos crear centros de innovación en torno a las universidades y crear un fondo público-privado que haga el papel de ser un fondo de inversión para esos proyectos, porque no solo basta con tú crear el ambiente, sino con tú crear un ambiente de innovación. Ahí te digo una cosa. En ese aspecto sería una ampliación y actualización de lo que en su momento tuvo como objetivo el ITLA. Sí, el ITLA es parte de un eje que iba para allá, de un eje de desarrollo de la tecnología. ¿Qué es lo que vemos? La República Dominicana es un país consumidor de tecnología, pero hoy día las grandes fortunas del mundo vienen del sector de la tecnología. Si tú tomas la lista de las 10 personas más ricas del mundo, vas a encontrar algo en común. Provienen del sector de la tecnología en su mayoría de lo que componen esa lista de los 10 primeros. Nosotros entendemos que República Dominicana debe de encadenarse a la producción de software y para eso planteamos una alianza estratégica con Estados Unidos y España, específicamente con la Florida, New York, California, para lograr impulsar un desarrollo de la República Dominicana. Luego, en materia de infraestructura, hay un estudio que hizo la Fundación Global y que el presidente puso a disposición del país públicamente en una página que se llama RD 2044. De ese proyecto hay una serie de proyectos que desarrollaremos en términos de infraestructura para el 2024. En lo que tiene que ver con el sector agropecuario también, nosotros entendemos que hay que volver a una política de apoyo a ese sector. A diferencia de lo que hizo el gobierno con la ley de tasa cero, que golpeó grandemente al sector agrícola innecesariamente, porque el problema que había en el país para nosotros, para el partido y para el presidente y para todos nosotros fue mal interpretado. No había un problema de especulación comercial, lo que había un problema era de encarecimiento de las materias primas fuera. Por lo tanto, entendíamos que la facilidad de tasa cero debió de ser para traer materias primas, no para traer productos terminados. Bueno, nosotros tenemos toda una política pensada para incentivar el desarrollo del sector agrícola, para tecnificar el desarrollo del sector agrícola, porque la tecnología va a ser un eje de este nuevo gobierno. Así como el presidente Fernández fue que llevó las computadoras a las escuelas, será quien quiere impulsar en la República Dominicana el desarrollo de la industria del software. Nosotros no podemos crecer y desarrollarnos como país si no atendemos eso. En materia de turismo, puedo seguir, yo sé que tengo el tiempo en contra, pero lo que te quiero evidenciar es que tenemos ideas para los problemas de la República Dominicana. Interesante que me hayas expuesto esos avances y precisamente con el aspecto de la educación. Nosotros como sociedad tenemos mucha desconfianza, tenemos ya muchas decepciones y pocas esperanzas de que pueda haber un salto cualitativo en este sector de la educación. Ya hace 10 años que están los recursos necesarios para que nosotros hayamos podido avanzar. Bueno, pero el que mejor advirtió eso fue el presidente Fernández. Recursos en un plan y van a terminar en lo que ha terminado. Muy bien, pero si me quedo en lo que se intentó, en lo que se dio indicios de que había buena intención, se valora. Ahora, hoy resultado en la educación yo encuentro prácticamente cero, para ser objetivos. Entonces,
El ustedes mencionar que tienen una novedosa propuesta con el sistema STEM, que no lo conozco, eso vendría a crear unas expectativas que pudieran llamar la atención. Ahora, ¿con quién aplicaríamos esa novedad, ese sistema STEM que tú mencionas? Mira, ¿Con qué actores? Ya en la República Dominicana hay una experiencia de eso en Salcedo, en Hermanas Mirabal. Hay un liceo que tiene unos italianos, te recomiendo verlo, donde ya desarrollan el programa STEM. Es el único lugar del país que hemos logrado identificar. Iniciativa privada, ese colegio. Sí, es un colegio de una iniciativa de un grupo de empresarios y de personalidades de la provincia, dentro de lo que está el senador de nuestro partido Bauta, y está, por ejemplo, Jaime David, entre otros, que son los que han patrocinado o han apoyado esa iniciativa. El presidente Fernández también en su momento los apoyó, y ellos han mantenido en el sistema un ejemplo de que aquí se puede adaptar eso. Es una modalidad distinta. Es, por ejemplo, a ti te enseñan a resolver problemas prácticos. Por ejemplo, se pone al niño a esa edad a poder resolver un problema de basura y a poder tener una idea de cómo resolverlo, de cómo calcular una situación compleja. O sea, se le desarrolla el pensamiento. Y es también un sistema multidisciplinario. O sea, ya aquí hay un ejemplo de que puede haberlo. Ahora, ¿cómo nosotros lo desarrollaríamos? Primero, hay una etapa de formación de docentes, de formación de profesores. Y para eso tenemos una combinación de profesores, centros educativos en Estados Unidos y en España. En España esto funciona muy bien también. ¿Pero quién formaría a los docentes nuestros? Se haría con un convenio, que ya de hecho la Fundación tiene y tienen otras entidades también alrededor del mundo, con la Universidad de Columbia, que esa universidad es la desarrolladora del STEM, y también en España hay varias universidades que lo tienen. Bueno, se formaría a través del IFODOSU a los profesores, a los docentes. Eso permitiría que ellos conozcan esta herramienta de primera mano y luego la puedan implementar. Además, ya hay buenas prácticas en el país, como te digo, como es el liceo. O sea, no es una quimera. Es algo que incluso sin apoyo suficiente oficial funciona en una provincia como Hermanas Mirabal. La pregunta es por qué no se ha tomado eso como ejemplo. El presidente Fernández a todos los ministros que han pasado en los últimos 10 años le ha dado la recomendación particular de que estudien ese modelo. Incluso ha hecho seminarios aquí para promover el modelo, pero ¿Y bueno, las nadie lo ha autoridades sumado. que han respondido? Todos le ha parecido buena idea, pero ninguno lo ha ejecutado. Pero nosotros seremos los que romperemos esa diferencia. Hay una definición, hay una decisión de ustedes iniciar, proponer, plantear, ejecutar entonces ese proyecto, ese sistema. Pero además es un sistema aprobado a nivel global y hay una deficiencia aprobada. Pero sería parte de la propuesta formal del Claro que sí. de Fuerza del Pueblo. Totalmente, totalmente. Es una propuesta pensada, reflexionada, analizada, y además, como te digo, la deficiencia del sistema educativo dominicano es su calidad. Cada vez que nos sometemos a un examen estandarizado internacionalmente salimos reprobados, y salen los estudiantes dominicanos con problemas justamente de pensamiento, de análisis, de dominio de las matemáticas, que hoy día una de las mayores demandas de la economía son los ingenieros de software, son las materias abstractas. Y no te quedes solamente en los estudiantes, si te vas a los profesores cuando se También evalúan, hay deficiencia. pues ahí hay mucha tela por donde cortar. Ustedes recientemente, y te lo digo como eres miembro de la dirección política de Fuerza del Pueblo, tuvieron una novedad en la composición de la dirigencia, de la estructura de Fuerza del Pueblo, que es integrar 20 mujeres, 20 damas a la dirección política. Ustedes en ese momento eran 43 miembros, si no me equivoco. Así es. Ahora son 63. Así es. Y hay 21 mujeres. Así es. Somos el partido que tiene más mujeres en la dirección política. Para decirte, el PRM tiene 12 mujeres y el PLD 8, y nosotros tenemos 21. O sea, tenemos la suma. Repíteme esa cifra. El PRM tiene 12 mujeres en su dirección política y el PLD tiene 8. Entonces nosotros ahora con esta decisión nos convertimos en el partido que tiene más mujeres, incluso que tiene la suma de ellos más uno. Por lo tanto, somos el partido de la oportunidad de la mujer, simbólicamente. Muy bien. Las elecciones municipales es un gran reto para las tres principales organizaciones políticas. A mi entender, lo que pinte, lo que salga de febrero 2024, tendrá mucha influencia, a mi modo de ver, para lo que ocurra en mayo. ¿Qué especificidad tienen ustedes para presentarse en esas elecciones municipales? ¿Alianza? ¿Los mejores cuadros? ¿Cuál va a ser la línea? Si ya está definida que se pueda
presentar aquí en País 2004? Mira, muchas gracias. Te daré una primicia, ¿no? El Partido Fuerza del Pueblo ha abierto un proceso interno para registro de aspirantes a los puestos selectivos, a todos los puestos selectivos. Es para internamente el partido comenzar a evaluar los candidatos que tiene e irlos midiendo. Primero vamos a hacer 3 grandes encuestas y luego haríamos un proceso de primaria en los casos que aplique, que sería probablemente en la mayoría de los casos. Nosotros presentaremos candidatos a todas las posiciones electivas del país y esperamos tener un buen resultado. El tema de las alianzas se determinará el próximo año porque según la ley electoral ese tema se tiene que definir a partir de junio del próximo año. Tú haces las reservas en junio y a partir de ahí tienes para definir la política de alianza porque los candidatos según la ley se eligen de julio a octubre del próximo año. O sea, esta fecha no es legal la elección de ningún candidato porque según la ley el plazo de ley es de julio del 23 a octubre del 23. Ahí que se eligen los candidatos. ¿Qué es lo que nosotros haremos? Bueno, nosotros estamos trabajando por el posicionamiento de cada uno de nuestros candidatos a nivel nacional. Hemos iniciado un proceso de registro, hemos iniciado un proceso de evaluación. Los candidatos ahora mismo no pueden hacer campaña porque violarían la ley, no le están haciendo, sino que están definiendo que aspiran y están haciendo trabajo político. Dices que no se está violando la ley, los candidatos y los encuentros políticos. La Junta ha estado reunida con ustedes, los partidos, así es, en diferentes ocasiones recientemente, y vemos que es activismo o actividad, no debo decir activismo. Por ejemplo, ayer los 3 partidos principales estaban en esas situaciones. Hay un hilo que me parece es bastante fino en activismo y actividad institucional. Lo que hace Fuerza del Pueblo no cruza del lado del activismo. No, mira, nosotros hemos sido un partido siempre cuidadoso con la ley y la Constitución. Desde el otro año nosotros le notificamos a la Junta que íbamos a desarrollar un programa de afiliación para llegar a 2 millones de miembros. Yeah. Y si tú ves toda nuestra actividad y nuestra publicidad se trata de afiliación. Juramentamos nuevos miembros en el partido. No hablamos de que tenemos afiche con promoviendo candidatos. Pero yo veo una valla, perdona Natanael, en la 27, si no equivoco, que hay una foto grandísima, la cara de Leonel Fernández, y dice Fuerza del Pueblo, Afíliate. el partido. Exactamente, con ese proyecto, afíliate. Porque y eso no es activismo. No, porque... Diciendo, ven, súmate a mí, vota por mí. No, lo que estamos diciendo es, un partido político tiene el derecho constitucional a poder hacer actividades institucionales. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros somos un partido nuevo, Gregory. Somos un partido que tiene menos de 3 años. Nosotros hemos desarrollado una jornada normal de afiliación que diciendo a la población, aquí hay un partido nuevo, vengan a registrarse los que quieran militar en el partido. Ahora, lo que nosotros no podemos hacer... Eso es institucional, entonces. Claro que sí. Lo que nosotros no podemos hacer es decirle, fulano de tal va a ser candidato, vota por él. Eso violaría la ley. Otros lo están haciendo, no nosotros. Yeah. La Fuerza del Pueblo que tiene es una campaña institucional de fortalecimiento que le fue notificada a la Junta, que está avalada en el marco legal y que en ese marco que estamos trabajando, nosotros tenemos un proyecto de fortalecimiento de un partido nuevo, que es un partido que hay que dar a conocer. De lo contrario, sería una competencia muy injusta si nosotros con un partido nuevo no podemos ejercer nuestro derecho constitucional de reunión, de movilización, de expresión, porque eso es una democracia. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender es el límite de la ley, todos los partidos. Por eso nosotros estuvimos muy de acuerdo con la firma de la Junta, porque nos preocupaba el desbordamiento que habíamos visto. Partidos que habían elegido candidatos fuera del plazo de la ley y otros que proclamaban candidaturas. Nosotros no hemos hecho nada de eso. Nosotros no hemos proclamado a nadie candidato ni hemos dicho que nadie va a ser candidato. Nosotros lo que estamos diciendo es que tenemos un partido político y que llamamos a la población a conocer ese partido y a identificar. Si el que quiera militar lo afiliamos como miembro del partido. Muy bien, te voy a poner un último ejemplo en ese aspecto de si es activismo o es actividad institucional. El presidente de la República asiste, deja en funcionamiento un proyecto agrario o le da apertura formal a un puente que se estaba construyendo. Eso es política, eso es activismo. Bueno, dependerá del contexto en el que eso se hace. No, yo te estoy diciendo, el presidente va a inaugurar el puente. El rol constitucional de un presidente es hacer esas cosas, por lo tanto, que él la haga me parece muy bien. ¿Por qué? No me parece mal. Como el rol de un partido político es ejercer actividades, crecer, emitir opinión pública, porque si no tuviera una democracia. Imagínate tú que en el sistema de partido la oposición no pudiera hablar porque se le considera que violara la ley. O sea, tú lo que no puedes promover una candidatura o que la oposición no puede organizar fuerza. De hecho, eso es lo que te le da estabilidad a la democracia, porque la gente que no se siente identificada con el gobierno no va a hacer ningún acto que no sea
esperanzarse en otro partido. Y eso es lo que te permite mantener la estabilidad del sistema. Imagínate que la gente no tuviera una opción a dónde recurrir. ¿Qué haría? Bueno, acabaría con el gobierno, lo tumbaría, porque no habría un sistema para que la gente canalizara descontento. Entonces la democracia te permite que la gente pueda identificar opción. El que le guste el gobierno se queda con el gobierno, el que no tiene opciones a las cuales ir. Eso es un sistema democrático. Ahora insistimos, nosotros pedimos a todos los partidos que, como hacemos nosotros, respeten el marco de la ley, que nadie esté promoviendo candidaturas, que la gente puede desarrollar un programa de afiliación bien, que la gente puede opinar sobre lo que ocurre en el país porque hay una libertad de expresión bien, pero de ahí a promover candidaturas no se puede. Y en el caso de ayer, cerrando nuestra agradable conversación, Sí. La expresión del presidente Fernández, yo estoy por encima, nuestra preferencia está por encima de la de Luis Abinader, ¿eso no es activismo? Bueno, recuerda dónde él estaba hablando. Él estaba hablando en una actividad partidaria Ya. a un grupo de simpatizantes del partido y a ellos le estaba informando de un estudio que nosotros teníamos. Pero yo lo conozco eso porque está Bueno. publicado en las redes y en los medios Bueno, él habló a un grupo de y se simpatizantes. filtró. Hay que Bueno, tener cuidado con eso. No, Natanael, no ¿y es esa que se preferencia? filtró, es que una cosa, mira, te voy a dar un mensaje que Ajá. él le dio a todo el país. Él habló de la Declaración de Derechos Humanos hoy. Hizo una declaración de prensa, hizo un mensaje dirigido al país. Ese fue un mensaje dirigido al país, Sí. diciendo que la postura del representante de la ONU era Sí, inaceptable sí. y explicó el fundamento. Lo de eso. vi y me satisfizo bastante. Fue una postura política para todo el país. Ya. Y entonces esas preferencias, ¿por qué números andan, Natanael? Así, Mira, según las últimas mediciones, está entre un 35-36, 35-37. Son los dos números que tenemos. ya, muy bien. Interesante. Natanael Concepción, desde Fuerza del Pueblo, miembro de su dirección política, ha estado conversando, como dije al inicio, por primera vez con nosotros. Antes de que llegue 2024, espero que ocupes esa silla en diferentes ocasiones. Cuando me invites aquí estaré con mucho gusto y gracias. Muy interesante dialogar contigo y con tu audiencia. Muy bien. Señores, otro representante de otra organización política después de la pausa estará con un servidor y con ustedes en País 2024. Venimos en breve.